referente a toda esta situación. Aquí en Sodesa Consultores nos han llegado una serie de situaciones con nuestros clientes donde realmente las multas se vuelven impagables. Es decir, aquellas multas donde, claro, estábamos acostumbrados a las de 1,500, 2,000 pesos, íbamos y resolvíamos el tema de inmediato. Hoy por hoy, la multa más barata te está llegando aproximadamente en 30,000 pesos. Si haces el cúmulo de varios meses de incumplimiento, estamos llegando a multas de hasta 500,000, hasta 650,000 pesos. Todo esto que te comento lo digo con conocimiento de causa, puesto que nosotros aquí en Sodesa tenemos esta situación y bueno, al fin del día, dentro del comité de Sodesa, se Licenciado Martín, su micrófono está cerrado. No se escucha, licenciado Martín. Perdón. Gracias. Perdón. ¿No se escuchó nada de lo que había comentado? No, esto último no. Ok, gracias. Bueno, vuelvo a retomar esta parte. Que nos han estado llegando multas por el tema de incumplimiento y yo por estar presentando en tiempo extemporáneo las declaraciones, estas obligaciones a las cuales estamos sujetos como contribuyentes. La autoridad se ha dado a la tarea y le ha funcionado bastante bien. Y también hay que tener presente que sus mecanismos de fiscalización han cambiado, han ido evolucionando en el transcurso del tiempo. Hoy por hoy les comentaba y me quedé en esta parte donde tenemos en Sodesa, tenemos aquí algunos expedientes de multas y las más económicas que hemos visto son de 30,000 pesos. Llegamos a tener de 45,000, de 150,000, de 500,000, de hasta 650,000 pesos. El tema de los 650,000 pesos no es que correspondan básicamente a multas de un incumplimiento, sino son diferentes meses en los cuales se incumplió en el entero de las contribuciones. Bajo este orden de ideas y en ocasiones incluso no son situaciones imputables directamente al contribuyente, sino básicamente o en cierta medida son imputables al administrador de la contabilidad, es decir, a los contadores. Que en cierta medida se nos olvidó presentar la información, no la presentamos como la teníamos que haber presentado y se gesta este tema de las multas. Todo esto nos tiene que llevar a una reflexión. De primera instancia, a una reflexión de inmediatez en la información. Tenemos que hacer un programa como hacedores de la contabilidad, como el tema de responsables, básicamente, en esta área, y de la contabilidad, incluida el área de los impuestos. Digo, desafortunadamente se ha malinterpretado la función de un contador y normalmente contratan a un contador para calcular los impuestos de la empresa, siendo todo lo contrario. Digo, al fin del día, si eso es parte de una actividad, más allá de ello hay muchísimas funciones que desarrolla el contador y al fin del día se han venido perdiendo por esta tesitura, por esta inmediatez de contribuir hacia el pago de los impuestos. Bueno, aquí el punto es que debemos de tener la información correspondiente para saber qué hacer cuando me llega una multa. Digo, la mayoría de las consultas que tenemos es pago, no pago, qué tengo que hacer, al fin del día si pago, dejo de pagar nómina. Digo, financieramente se empieza a hacer o empezamos a tener una complicación relacionado a esta situación. Bueno, pues recordemos que tenemos un derecho todos los contribuyentes, y este derecho está arreglado en el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación, donde la autoridad podrá hacer una reducción de hasta el 100% de las multas. Y pues ya tenemos una primera alternativa. En cierta medida podemos tener una condonación de multas. Sí, solo sí, bueno, debemos de tener presente que todo lleva tiempo.
todo lleva una forma y todo lleva una metodología. Hay que seguir un proceso del cual muchas veces nos extraemos, no le damos la debida importancia y al fin del día el tema es el siguiente. Nos vamos a dar cuenta que la autoridad nos está multando, no cuando nos llega la notificación, no cuando nos llega el crédito por este tema de las multas, sino cuando llega a ejecutar realmente el incumplimiento por el pago, por el no pago de estas multas. Bueno, de primera instancia podemos tener una primera opción que básicamente es esta reducción. Una reducción y puede ir hasta el 100%. Es decir, esto es una situación, esta es una decisión discrecional de la propia autoridad. Bueno, aquí en SODESA hemos hecho el trámite de esta reducción de multas y afortunadamente hemos conseguido el 100% de reducción. Aquí hay algo importante. Esto es un tema de no tener una controversia con la propia autoridad. Bueno, también hay que tener claro y tener presente esto. No hay crimen perfecto. Es decir, el tema es que nos están multando por el incumplimiento de una obligación. Pues tenemos que llegar de inmediato a cumplir con esa obligación. Si dejamos de pagar algún impuesto, tenemos que pagarlo de inmediato, porque también nos ha llegado el caso donde llega la multa, sigue el incumplimiento, el contribuyente quiere que se le condone la multa sin haber cumplido con la obligación correspondiente. Eso no se puede. Digo, al fin del día hay que de primera instancia liquidar los adeudos que tenemos con la propia autoridad y bajo ese orden de ideas, la propia autoridad va a tomar en forma discrecional si tenemos derecho a la reducción de multas o no. Bueno, esto es un derecho que tenemos, esto está establecido en el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación. El material que tenemos en este momento se les está haciendo traslado para que lo tengan a su disposición. Ahora, recuerden que en dado caso, si no tienen el material o si por alguna circunstancia no pueden tomar toda la plática correspondiente, todas las pláticas que venimos dando en forma semanal las tenemos grabada en la página de SODESA. Ahí hay una parte donde puedes hacer el vínculo, donde dice grabaciones y en forma gratuita, sin tener que proporcionar ningún dato, tú puedes replicar las veces que quieras los cursos que hemos dado en forma, las pláticas que hemos dado en forma gratuita. He de comentar que el tema de la reducción de multas a las cuales tenemos derecho, pues hay que tener el debido cuidado. Digo, al fin del día se puede porque lo hemos hecho. Esto sí, tengo la certeza, la seguridad de que la propia autoridad sí aplica este derecho que tenemos conforme al artículo 74 del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, hay que hacer el procedimiento en forma adecuada. Hay que tener los elementos y hacer la forma vinculatoria de toda la información para efectos de que prospere este tema. Puesto que si en dado caso incumplimos con alguna de las reglas que nos está estableciendo la propia autoridad para tener derecho a esa reducción de multas, entonces podemos o podrá la autoridad negarnos este derecho a la reducción de multas. Y lo importante es que te dice la propia autoridad que estas solicitudes de reducción de multas no constituirán una instancia y las resoluciones que dicte la Secretaría al respecto no podrán ser impugnadas mediante los medios de defensa que establece el Código Fiscal de la Federación. Esto es, que si en cierto momento hacemos la solicitud de la reducción de multas, el tema de que no constituye instancias, que no nos va a dar un derecho de defensa a establecerle a la propia autoridad el por qué me rechazó, el por qué no me otorgó la reducción correspondiente. Por eso les comentaba que es importante sí tener todos los elementos. Recordemos que se tiene que hacer un escrito libre conforme a lo que establece y con los requisitos que dictamina realmente la resolución miscelánea. Debemos de estar cumplidos con todos esos requisitos que viene estableciendo la propia disposición. Y básicamente
dentro de estos mecanismos hay toda una guía y nos establece la propia resolución miscelánea, que esta solicitud de reducción de multas lo tendremos que hacer directamente a través del buzón tributario. Sí, a través de fichas técnicas, pero déjame comentarte que en esta ocasión la ficha técnica no nos va a ayudar o no tiene una parte de gran ayuda como sí lo es en otro tipo de trámites, puesto que nos da los elementos esenciales, los elementos básicos para poder allegarnos básicamente la ruta que debemos de seguir en la página del SAT para llegar a la línea y tener ese contacto con la autoridad a través del buzón tributario y hacer la solicitud correspondiente. Comentaba que, bueno, dentro de esta solicitud, dentro de esta ficha técnica, se debe de ir aparejado básicamente este escrito. Este escrito que debe de cumplir con los ordenamientos, con los lineamientos de las resoluciones que se le, o las peticiones que se le realizan a la propia autoridad conforme al artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, y bajo este orden de ideas, pues bueno, la propia autoridad valorará la información que le estamos proporcionando y si me pueden ayudar, por favor, con sus micrófonos, se los agradeceré. Básicamente, entonces, toda esta ruta que tenemos que seguir para efectos de tener derecho a esta reducción de multas, pues bueno, al fin del día va a ser un tema discrecional donde la propia autoridad decidirá, establecerá, indicará si realmente tenemos derecho o no tenemos derecho a esa reducción de multas. Recordemos que el día de hoy, así como lo hacemos cada viernes, lo que hacemos en estas pláticas es dar un tema orientador, dar un tema de guía, dar un tema o un camino para efectos de poder ir resolviendo nuestros temas. Lo que tratamos de hacer en SODESA es crear esta comunidad, de poder hacer un intercambio de información al fin del día para poder resolver todos los problemas que se van presentando conforme a este dinamismo tributario que se va dando día a día. Me queda claro que la mayoría de nosotros pues, tenemos, aparte del tema del trabajo, vinculado pues el tema de estarnos actualizando, el tema de ver todo lo que va saliendo relacionado a esta regulación, a estas mecánicas que le otorga pues o que se le otorgan a la autoridad para sus efectos de fiscalización. Pues bueno, bajo esta tesitura, bajo esta mecánica, entonces sí hay un camino de primera instancia si llegamos a tener este tema de las multas, insisto, que son de carácter excesivo. Lo importante aquí, y voy a hacer mención adelante referente a este punto, es tener los tiempos correspondientes. Eso es parte importante, eso es parte medular. La mayoría de los que estamos en este momento, pues muchas veces no le damos la debida importancia al famoso buzón tributario. No le damos la debida responsabilidad que nos atañe como hacedores, como informadores de esta parte financiera, de toda esta información, y nos damos cuenta que tenemos una multa y o cuando ya nos están ejecutando y o ya cuando tenemos una cancelación en los sellos digitales y o ya cuando en cierto momento tenemos un tema de embargo en nuestras cuentas bancarias. Por lo cual sí es importante ir verificando el buzón tributario por lo menos cada 15 días, a ver qué es lo que está llegando, si es un recordatorio, si tenemos omisiones, lo que tengamos que tener, lo debemos de desahogar en forma inmediata. Bueno, incluso tengo algunos clientes donde no han querido activar el buzón tributario, presumiendo, pensando, considerando que si al fin del día no hay una conexión entre la propia autoridad y el gobernado, pues al fin del día la propia autoridad no tendrá los elementos para ejercitar sus facultades de comprobación. Y recordemos que, bueno, todo esto ya ha quedado superado. Muchos estamos con el tema de la vieja doctrina donde las notificaciones eran de forma personal y desde la notificación había imprecisiones.
Pues bueno, déjame decirte que la Corte ha superado todo este tipo de cuestiones y les ha dado un valor impresionante a las notificaciones a través del buzón tributario. Luego, entonces, si no estamos haciendo este rastreo de información, pues al fin del día se va a empezar a complicar el tema de poder solicitar una reducción directamente a la autoridad de las multas correspondientes, porque, insisto, puede ser hasta el 100% directamente en dado caso de que así lo considere la propia autoridad. Ahora, también nos hemos dado cuenta que la autoridad se está extralimitando en sus facultades, puesto que nos ha quedado claro que, de acuerdo al artículo 73 del Código Fiscal de la Federación, si el contribuyente en forma extemporánea hizo el cumplimiento de sus obligaciones. Pero más allá de ello, lo hizo en forma espontánea. ¿Qué quiere decir? Que no hubo un requerimiento por parte de la autoridad para efectos de hacer el pago correspondiente. Luego, entonces, el artículo 73 es claro, es preciso, no es un artículo de interpretación. Y bajo este orden de ideas nos indica que cuando se cumplan las obligaciones de forma espontánea, de forma extemporánea, aunque hayan sido extemporáneas, pues no imperará, no habrá una multa por parte de la autoridad. Pues bueno, al fin del día, como no le damos el seguimiento correspondiente, la autoridad, recordemos que lleva todo un proceso, lleva todo un camino de fiscalización. Derivado de ello, nos está imponiendo una multa en forma indebida. El tema es que nosotros tenemos derecho precisamente a establecerle a la autoridad, a denotarle, a hacerle de su conocimiento que esas multas son improcedentes. Sin embargo, si nosotros que llegue al procedimiento de ejecución, hasta el que llegue al famoso PAE, donde básicamente estamos hablando ya del embargo. Entonces, insisto, tenemos elementos para hacer una reducción de multas, incluso en dado caso para el no pago de la propia multa. El punto clave es poderlo resolver en el tiempo adecuado. Insisto, puesto que nos han llegado casos donde son multas que ya se les notificaron hace 3 meses, hace 4 meses. Y son multas donde al fin del día vienen de 150,000, de 200, de 250,000. Sí, sí los podemos arreglar, pero el tema es que se vuelve más complicado. Teniendo un derecho ya ganado, ya arreglado, conforme al artículo 74 del Código Fiscal de la Federación, perdemos esa oportunidad de poder tener esa reducción. La autoridad va a estar en forma constante revisando el tema de las obligaciones. Recordemos que incluso ha implementado estas fiscalizaciones a través de los mecanismos robot. Es decir, ya no hay personas que realmente estén haciendo revisiones, sino a través de mecanismos que ya van realizando, van detonando diferencias, van detonando inconsistencias, van detonando incumplimientos, de tal suerte que lo que hace este mecanismo electrónico, lo que hace este robot, pues es estar emitiendo notificaciones a los contribuyentes y de tal suerte, incluso a través de un corte informativo que salió recientemente, la autoridad ha incrementado en un 40% la recaudación a través de estos mecanismos de fiscalización de los robots. Y aquí te deja bien claro este punto, que incluso cuando haya la comisión de varias infracciones, la multa o las multas podrán ir de un 55 hasta un 75 de las contribuciones omitidas. Es decir, si en un mes te tocaba pagar impuestos sobre la renta, pagos provisionales de 1,000,000 de pesos y hay varias infracciones cometidas, pues bueno, la multa puede ir a un 55%, es decir, de 500,000 pesos. Fíjate la gravedad
en la cual nos encontramos al día de hoy. Ahorita lo que estamos viendo con este incumplimiento, porque vienen sí, solo sí desde el año del 2018, 2019, 2020. Entonces, la propia autoridad está haciendo una recopilación de toda la información rezagada, atrasada, y la está actualizando al día de hoy. Incluso está poniendo a quien ya le ha llegado, y creo que a todos los que están en esta plática el día de hoy, supongo que si no en forma directa, algún cliente, algún amigo o algún conocido ya le llegó una multa. Y están actualizándolas desde 1998. Ahí viene un factor de actualización. Entonces te llega una resolución aproximadamente de 30 hojas, donde son puras actualizaciones. Bueno, la realidad es que sí trae una serie de imprecisiones que nos dan como gobernados derechos de defensa, derechos de poder oponernos ante estas actuaciones por parte de la autoridad, de tal suerte que, bueno, hay que estar precisos en tiempo para poder realizar estas actuaciones. Vamos a empezar a dar un cierre y voy a hacer varios comentarios para, bueno, al fin del día establecer también algunos tips para poder solventar este tipo de sanciones. Como recordatorio, año 2022. Y aquí es donde la propia autoridad va a empezar a ejercer y va a empezar a aplicar esa facultad que le dio el Congreso, que ya está, esa herramienta que necesitaba la propia autoridad. Y en algunas empresas, digo, ahorita estamos viendo el tema de incumplimiento de obligaciones. Pero en algunas empresas también estamos viendo el tema de, y me quiero referir básicamente a los comprobantes fiscales, donde hoy por hoy no hemos visualizado hacia dónde va el tema de la fiscalización de la propia autoridad. Y recordemos que una modificación al artículo 29A del Código Fiscal de la Federación es que no podemos cancelar en forma arbitraria los comprobantes fiscales digitales. A partir del año 2022 deberá de haber una debida justificación y deberá estar soportado el motivo por el cual estamos haciendo esa cancelación. Puesto que si no tenemos los elementos suficientes para justificar y más allá para soportar documentalmente el motivo de la cancelación, nos haremos acreedores a una multa que irá del 5% al 10% del monto de cada comprobante cancelado. Entonces, así como estamos viendo el tema de las multas relacionadas, vinculadas al incumplimiento de las obligaciones fiscales, también lo vamos a empezar a ver en forma progresiva este tema de sanciones a lo que corresponde a los CFDI. Esto es un recordatorio de todo lo que vamos a tener inmenso a partir del año 2022 y realmente pues, aplicable hacia el 2023, puesto que la propia autoridad sigue puliendo su mecanismo de fiscalización. También tenemos este tema de las famosas operaciones inexistentes, del famoso EDO, del famoso EDO. Básicamente, bajo ese orden de ideas y bajo esta tesitura de fiscalizaciones, donde la propia autoridad te establece, te indica que, bueno, al fin del día, para poder tener una adecuada deducción, debe de venir vinculado con una serie de elementos de activos, de recursos humanos, la famosa materialidad, todo un tema a discusión, todo un tema interesante, un artículo tildado de inconstitucional, un artículo que viene desde el año 2014, que la propia autoridad lo ha tratado de perfeccionar, sin embargo, pues está extralimitado en su cumplimiento. Pues bueno, el tema es que la propia autoridad, por este tipo de operaciones inexistentes, si es que las llega a detectar, pues habrá un tema de sanción que irá de un 55 a un 75
del importe de cada comprobante que se considere como inexistente. Luego, entonces, si en cierta medida la autoridad está haciendo una revisión y derivado de esa revisión detecta que un comprobante que tienes de una compra que equivale a 5 millones de pesos, te lo califica como inexistente, y si no aplicamos, aquí es la parte importante, si no aplicamos nuestros debidos derechos para efectos de desvincular esa presunción por parte de la autoridad, luego entonces, bajo este orden de ideas, tendremos una sanción que irá del 55 al 75%. Es decir, si en dado caso estamos hablando de 5 millones y nos vamos al 55%, pues vamos a tener una sanción, una multa de 2.500.000 pesos. Adicionalmente a toda la carga de incumplimiento que la propia autoridad presume que no correspondería. De hecho, tendremos dentro de 15 días un curso interesante de cómo atender una visita domiciliaria. ¿Qué le debo de proporcionar a la autoridad? ¿Hasta dónde le debo proporcionar información a la autoridad? ¿Cómo debo de desahogar esa documentación que me está solicitando la autoridad? ¿En qué momento se la debo de presentar? Para tener todos los elementos, en dado caso que la autoridad decida determinar un crédito fiscal, se haya gestado todo un mecanismo de defensa para poder llegar a los tribunales con las herramientas correspondientes. Puesto que muchas veces, por desconocimiento, el tema es no le entregues nada a la autoridad. Déjalos en un rincón y ahí está la autoridad trabajando como puede y la autoridad no se va a complicar. Bajo este orden de ideas que no se le entregó información, va a presumir que todos los depósitos son ingresos, que las erogaciones son no deducibles, puesto que al fin del día el contribuyente no probó y acreditó dichos mecanismos. Y el punto es que entonces lo que no haya aportado en su debido momento, para efectos de desahogar la litis, ya en un recurso de revocación o en un juicio de nulidad, se empieza a complicar. Y además, mientras que si llevamos en forma ordenada una revisión, cuando se termine, tenemos todos los elementos para poder desvincular esas presunciones determinadas por la propia autoridad. Y hago este paréntesis, puesto que entonces la autoridad me va a cobrar ya de entrada de un 55 a un 75% como multa, porque la autoridad presumió que al fin del día no contábamos con los elementos propios para que fuera existente nuestra operación. Y más allá de ello, recordemos este tema de las cartas porte, sancionadas también y también con multas. Por esos incumplimientos. Pero más allá de ello, estas herramientas que se le otorgan a la autoridad a partir del año 2022, donde entonces el no tener, y me voy a permitir leer este párrafo porque es muy delicado. Cuando se trasladen bienes o mercancías por cualquier medio de transporte en territorio nacional, sin el comprobante fiscal digital por internet de tipo ingresos, es decir, la famosa carta aporte, o de tipo de traslado al que se le incorpore el complemento de carta aporte, se le dará el tratamiento de
del delito de contrabando por no contar con este complemento. Entonces ya el tema ya no es de corte administrativo, ya no es una multa, sino ya es de corte penal. Todo esto viene relacionado en el sentido de que sí tenemos elementos de defensa contra todo acto de autoridad que viene presentando la propia autoridad. Si en este momento te llegó alguna multa, analízala. Es decir, no paguemos en forma innecesaria algo a lo que no estamos obligados a pagar. Tenemos elementos de defensa. Ya te platiqué el primero, y no como defensa, sino como sistema amistoso. Podemos reducir la multa hasta un 100%. En SODESA lo hemos hecho. Eso sí te comentaba, hay que tener pues la documentación, el escrito, todo bien estructurado para efectos de que la propia autoridad esté convencida de poderte otorgar esa condonación de multas. Ahora, en dado caso que la propia autoridad o el propio contribuyente decida no hacer la solicitud, entonces aquí nos dice la propia autoridad, y esto lo tomo dentro de una de las resoluciones que vienen emitiendo, y te dice a la letra que tendremos derecho a una defensa dentro de los 30 días hábiles siguientes a aquel en el que surta efectos la notificación. Ahí está el tema. Que como no estamos dándole la debida seriedad a este tema de las multas, entonces ya no tenemos el documento o lo más importante, la notificación. Y sin la notificación, pues no podemos hacer el conteo. Todo debe de estar tramitado dentro de los 30 días. Puesto que si no ejercimos nuestro derecho en esos 30 días, la autoridad presumirá que nos extraemos a nuestra obligación y de inmediato ejecutará sus facultades para hacer el cobro en forma coactiva. Ya no es si quieres o no quieres. Voy y te cobro directamente. Entonces te dice, dentro de los 30 días hábiles siguientes a aquel en el que resulta efectos la notificación, mediante la interposición del recurso de revocación. Entonces podemos revocar ese acto directamente hacia la propia autoridad. Ya no vamos por el tema de la condonación, ahora vamos por el tema del recurso de revocación. A ver, Martín, pero si al fin del día, si el recurso de revocación es que estoy peleándome, permíteme la expresión, con la propia autoridad, claro está que al fin del día la autoridad va a resolver a su favor. Y ese recurso de revocación, pues al fin del día va a confirmar el acto de la autoridad y me van a imponer la sanción. Sí, pero de ahí tenemos otro derecho en el cual podemos presentar nuestro juicio de nulidad contra esa resolución del recurso de revocación. Y más allá de ello, pues ya tenemos los elementos por los cuales la autoridad, o ya tenemos el criterio de la autoridad por el cual ella considera que no tenemos derecho a esa eliminación de la multa correspondiente. Y entonces ahí armaremos todo el procedimiento, todo el medio de defensa para efectos de desarticular estas actuaciones de la propia autoridad. Ahora, en dado caso, si no queremos irnos al recurso de revocación, nos sigue diciendo dentro de sus resoluciones la propia autoridad que dentro de los 30 días hábiles siguientes a aquel en el que surta efectos su notificación, y volvemos al tema de la notificación. Normalmente cuando te vayan a notificar personalmente, te van a dejar dos documentos. Uno donde se dice acta de notificación y otro donde se hace la resolución administrativa. En la resolución administrativa, ahí es donde viene todo el procedimiento y la cantidad por la cual te están cobrando.
y la notificación es donde te están notificando que te van a dejar ese acto administrativo. Pues bueno, lo que requerimos son los dos elementos y desafortunadamente lo que nos entregan ya es la resolución. Con la propia resolución no podemos defender, necesitamos la notificación para poder tomar los días correspondientes. Y si ya nos pasamos del término de los 30 días, forzoso es la notificación para efectos de poder en cierto momento o en cierta medida tomar elementos de defensa adicionales para poder revivir ese acto de la autoridad, puesto que si ya pasaron los 30 días, en estricta teoría ya no tendríamos un mecanismo de defensa y bajo ese orden de ideas, pues tendríamos que hacer el pago de las multas correspondientes. Entonces, sí es importante esta información y bajo esta tesitura, entonces, si no queremos pelearnos directamente con la propia autoridad a través de recurso de revocación, lo podremos hacer a través de un juicio de nulidad o a través de un juicio contencioso administrativo llamado o mal llamado juicio de nulidad, y bajo este orden de ideas, pues bueno, ya será en el Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa quien resolverá. Ya no va a resolver ahora la propia autoridad, ya va a resolver un tribunal. Y recordemos que contra todas esas resoluciones, pues al fin del día tenemos derecho, vamos a establecer que el propio tribunal falla a favor de la autoridad, pues tenemos este medio de control constitucional, que es el amparo, donde en cierta medida tenemos un mecanismo adicional para llegar a la defensa correspondiente. Entonces, bueno, al fin del día hay elementos de defensa, hay mecanismos. Es importante valorar la información que tenemos en este momento. Sí, lo que recomienda el de la voz es que se debe de tratar de inmediato a la información, se debe de vincular de inmediato esa información hacia la persona que te vaya a dar la asesoría o el servicio, y o en dado caso, si lo vas a resolver directamente, tomar esos 30 días para que tomen la decisión correspondiente y puedan salir avante con estas multas que realmente son impagables. Eso me queda claro, son impagables para los contribuyentes, para los gobernados, para los administrados. Es por ello que incluso daremos un curso, insisto, de cómo atender las visitas domiciliarias. Ya se hace con temas mucho más extensivos. Ahí ya vemos escritos, ya vemos información correspondiente para efectos de ir desahogando todo este tipo de situaciones que vienen imperando día con día y que, si tú me lo permites, y los que nos han seguido en SODESA a través de los años, pues lo que vamos comentando con el tiempo, pues al fin del día se va dando ese cumplimiento de la propia autoridad. Ahora lo que vemos es que este tipo de multas va a empezar a hacer o va a empezar a incrementarse en el año 2023 de todas estas actividades. Bueno, les puse en las láminas de forma enunciativa, más no limitativa, actuaciones por parte de la autoridad. Sin embargo, pues veremos todo lo que trae de fondo la Autoridad para Trabajo y Sanción a partir de este año 2022-2023. Pues bueno, no quisiera terminar la plática sin antes agradecerles su participación, agradecerles que hayan confiado en SODESA, que nos hayan otorgado una hora de su tiempo. Realmente esperamos, como lo estamos haciendo cada viernes, realizamos pláticas. Este tema de la plática, pues básicamente es poder orientar, poder dar información entre nosotros, entre nuestra comunidad que vamos generando para retroalimentarnos. Aquellas personas que son de nuevo ingreso, si así es de su deseo, pueden ingresar al grupo de WhatsApp que tenemos en SODESA, lo pueden hacer a través del mismo mecanismo que utilizaron para registrarse en este curso y los daremos de alta. También quiero recordarles que el próximo martes tendremos el curso de tratamiento fiscal, legal y contable de la participación de utilidades.
Digo, aquellos que no tuvieron la oportunidad de estar con nosotros el viernes, hace 8 días, referente a esta plática, no te preocupes, puedes ingresar a la página de SODESA y en la página de SODESA puedes replicar cuantas veces tú quieras la plática que dimos hace 8 días. Ahí veremos o ahí podrán verificar, podrán advertir todas las inconsistencias que se van a presentar para este año 2022 en el reparto de utilidades. Y asimismo, recordarles que dentro de 15 días tendremos este curso de cómo atender las resoluciones por parte de la autoridad e insisto, aquí veremos este tema de mecanismos, aquí veremos este tema de información de escritos de rutas para poder desahogar al fin del día las actuaciones que se van a presentar en forma constante por parte de la autoridad. Ahora, si te atoras, si se te complica tu tema de las multas, pues nos puedes contactar directamente y te podemos apoyar. El tema es hacer un equipo, hacer sinergia entre nosotros para poder desahogar el tema de las multas y, lo más importante, puedas rescatar y conservar a tu cliente, puesto que muchas veces este tema nos deja en una etapa endeble, en un hilo con nuestros clientes por el tema de estas multas. Bueno, para que puedas consolidar tu relación, si así lo deseas, puedes contactarnos y podemos dar seguimiento a este tema que tienes con las multas que le están llegando a tus clientes y o que te están llegando en lo particular. Pues bueno, siendo las 11:50 hora Ciudad de México, doy por cerrado esta plática de cómo atender las multas por parte de la autoridad 2022, estos mecanismos que tenemos de defensa, que los podemos aprovechar, tenemos posibilidades incluso de nulificar las multas correspondientes. 11:50 hora Ciudad de México, damos por terminada esta plática. Muchísimas gracias por todo. Les deseo que tengan un excelente viernes y un excelente fin de semana. Muchísimas gracias.